¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues vamos con el tercer capítulo de Marino y en este capítulo vamos a hablar del agua de ósmosis. Estaba pensando si hablar primero de las rocas y de la arena, pero creo que primero hay que hablar del agua de ósmosis, ya que la roca y la arena todo el mundo puede conseguirlo, pero a la hora de hablar del ósmosis tenemos que hablar, obviamente, de esto, del aparato de ósmosis, y esto es lo que es un poco más coñazo a la hora de montar el marino, que tenemos que tener este aparato. Primero, antes de hablar del aparato, de hablar obviamente del deshumidificador y hablar también del agua destilada, vamos a hablar por qué necesitamos el agua de ósmosis. Los marinos, como ya hemos hablado, son muy sensibles a los cambios químicos, son muy sensibles a la química del agua, y nosotros necesitamos un agua totalmente virgen. No podemos meter un agua de grifo, ni siquiera obviamente de pozo, eso sería una auténtica barbaridad, pero imaginaros, aquí en Madrid tenemos unos TDS, que son partículas disueltas en el agua prácticamente de 30-40, es decir, un agua muy blanda, que se puede pensar que podría ser ideal para marino, y por ejemplo en Valencia unos TDS de 200 o de 150, incluso de 300 en la zona del litoral. Claro, con esos TDS está claro que descartaríamos utilizar agua de grifo, pero en ciudades como Madrid o en el norte, Bilbao, País Vasco, Cantabria, Galicia, que también tienen un agua relativamente blanda, se puede uno tener la tentación de montar un marino con agua de ósmosis. Ya no solo es por la evaporación, que según se va evaporando, obviamente se nos van quedando más materiales pesados y más sedimentos en el acuario marino, lo cual va a ser muy perjudicial a la larga para los corales, y sobre todo una gran cantidad de nutrientes para que luego nos salgan algas, y ese es el verdadero problema que tenemos nosotros con el agua que utilizamos de grifo. Por experiencia quise montar un marino en su día solo con agua de grifo, y como todo el mundo al principio decía, oh, pues mira, pues sí, resulta que va muy bien, le ponemos un poquito de resinas de antifosfatos, antisilicatos, que lo iremos viendo a lo largo de los biotutoriales de marino, y la realidad es que al cabo de 7-8 meses eso parecía un campo de fútbol de la cantidad de algas que tenía. Es infumable. Si utilizas agua de grifo, no te voy a decir ya que te fíes de cómo están las tuberías en cuanto al cobre, en cuanto a lo que se utilice, y sobre todo cuando en verano hay sequía, los pantanos bajan y el agua pues se aprovecha más del fondo y sale una cantidad de silicatos brutales, por lo cual íbamos a tener luego diatomeas, fosfatos para aburrir por el tema de algas, y ese es el verdadero problema que nos podemos encontrar al utilizar el agua de grifo. No es recomendable, obviamente, no se puede utilizar agua de grifo, y luego aparte la cantidad de cosas que le echan al agua de grifo. Aquí hace aproximadamente un mes vino un chaval de Toledo que se dedica al tema de discos y de cíclidos africanos y se le murieron todos. Dice que cada 3 meses o así se le mueren porque algo echa pues la cuenca hidrográfica que tengan allí, porque allí yo creo que no es el canal de Isabel II, no lo sé, y se le muere absolutamente todo. No podemos cometer ese error de, por ser un poco cómodos, porque ya os digo que esto no es dinero, no cuesta dinero, y ser un poco cómodos a la hora de tener que ponerlo en el cuarto de baño, al final nuestro marino no va a llegar a ningún buen puerto. Entonces tenemos que tener claro que si vamos a montar un acuario marino, sí o sí, tiene que tener esos 3 tipos de agua. Agua de ósmosis, agua destilada, que la gente la suele comprar en el Mercadona, y ojo, el agua destilada, pero la destilada que no tenga detergentes, que no tenga absolutamente nada, que sea la más pura que hay, porque también es cierto que hay aguas destiladas destinadas, imaginaros, para las baterías, para los motores, para las planchas, para un determinado tipo de cosas que sí pueden tener algún tipo de aditivo. Así que agua destilada pura, y luego pues el apaño que os dije yo de tener un deshumidificador y utilizar ese tipo de agua, vamos a decirlo, también destilada para el acuario marino. En todos los casos, obviamente, esto es lo menos engorroso. Con esto, por ejemplo, este que tenemos aquí da 300 litros al día, que es más que suficiente. Si tenemos que ir a comprar garrafitas al Mercadona de agua destilada, nos podemos morir del asco, y utilizar el aparato de deshumidificación para acuario marino, hay que ver muy bien cómo está el aparato, si, por decirlo de alguna manera, el serpentín que tiene de enfriar, porque va a aparecer por ahí pues una especie, bueno, unos van con gas,
otros van por ventilación, pero el conducto como tal es cobre. Y ya sabemos el cobre que, hombre, hay que tener cuidado con los metales en el acuario marino. No voy a decir que vaya a soltar obviamente cobre estos aparatos, pero hay que tener cuidado. En cualquier caso, esto es lo recomendable. Aparato de ósmosis. Y dentro del aparato de ósmosis, que no se me olvide, que llevo pensando de ello desde el principio del vídeo, tenemos dos tipos de aparatos de ósmosis. Estos que son los normales, que se enchufan al grifo de la lavadora, al grifo del cuarto de baño de la ducha, que van por presión. Es decir, aquí en Madrid, al menos en mi edificio, tenemos una presión muy buena. Metemos agua a presión a través de las membranas que tiene el aparato de ósmosis y nos sale el agua pura y luego el agua que tenemos que desechar. Si en tu caso, tu edificio sale con muy baja presión, que imaginaros, cada vez que vamos a un hotel de estos o vamos incluso al Levante, sale un hilillo. Con ese hilillo nosotros no podemos utilizar este tipo de aparatos. Necesitaríamos un aparato de una gama superior, que son los que van con bomba y son eléctricos. Estos vienen a salir aproximadamente a 65 euros, los tenéis en plantasacuáticas.es, en la sección de marino, en la sección de ósmosis, y también tenéis el aparato que va con bomba de presión de 5 litros, que se enchufa directamente a un enchufe y da igual si tenéis presión o no. Eso os va a ejercer la presión que necesitáis, porque si estáis escaso de presión en vuestro edificio no vais a poder utilizar esto. Es una cosa bastante importante que tenía que decir. Ahora bien, ¿cómo funcionan este tipo de aparatos? Como ya os he dicho, entra el agua por el inicio vamos a llamarlo del circuito. Este tiene una membrana que es donde va pues, prácticamente a absorber todos los materiales pesados, el cloro, las cloramidas, absolutamente todo. Esto te lo saca totalmente limpio. Y luego tienes una membrana de resinas para antisilicatos y fosfatos y luego tienes otra de carbón activo. Y el agua que sale es totalmente pura. En este caso, estos de 3 etapas suelen salir con unos TDS entre 1 y 3, prácticamente nulos. Los que son de 5 etapas salen con TDS 0. Y ahora, otro punto que tenemos que hablar de este tipo de aparatos de ósmosis es que tenemos otros dos tipos de aparatos de ósmosis. Estos que están destinados a acuarios, es decir, a no consumo humano, y los que están destinados a consumo humano. Son exactamente igual, pero la etapa final de consumo humano va a editar sales, va a editar calcio y va a editar magnesio. Y alguno dirá, hostia, me viene muy bien. Si el acuario al final editamos calcio y magnesio, pues me compro uno de consumo humano de 5 etapas, lo utilizo también para yo beber y utilizarlo en el acuario marino. El problema es que el agua en el acuario marino se va evaporando y si cada vez estamos echando más calcio y más magnesio, si no tenemos una alta demanda de calcio y magnesio por parte de nuestros corales, ese acuario cada vez va a tener más calcio y más magnesio. Y luego aparte también aditan con un poco de zinc, aditan con un pelín más de otros minerales que igual en el acuario marino tenemos que tener súper controlados. Yo obviamente, si de verdad queréis o tenéis un aparato de ósmosis de consumo humano, si lo queréis utilizar para acuario, le tenéis que quitar las etapas que son de remineralización, es decir, que meten minerales al agua de ósmosis final. Y poco más hay que hablar de esto, pero que tengáis en cuenta la importancia de que en el marino sí o sí hay que utilizar agua destilada o agua de ósmosis. Si vais a utilizar agua destilada en el Mercadona, garrafas de 5 litros, que es un auténtico coñazo, y si vais a utilizar aparatos de ósmosis, yo os recomiendo este. Este es el Easy Line de 300 de Aquamedic, que da 300 litros la hora. Tenéis uno, el Easy Line de 190, que da 190 litros la hora. Y más allá de eso, pues que lo podéis colocar donde la lavadora, que lo podéis colocar donde la ducha, y este es el que yo voy a colocar aquí en el local para alimentar estos dos acuarios marinos. Abajo os voy a dejar en la descripción para el que lo quiera comprar, precio mínimo garantizado como todo lo que hay en plantasacuáticas.es. Así que nada chicos, espero que os haya servido de bastante este video tutorial y que habéis entendido un poquito más por qué utilizamos el agua de ósmosis. Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.